Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes bien lo saben y muchos se los agradezco, está disponible para que pueda ser visto, oído o finalmente almacenado todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Sí, a las 17 horas exactamente en puntito de cada sábado aparece el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, lo cual no es obstáculo para que ustedes cuando gusten, cuando quieran, cuando puedan, cuando manden, visiten el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, donde literalmente encontrarán más de medio millar de programas anteriores. Eso sí, les reitero que el programa que corresponde a cada semana aparece los sábados a las 5 de la tarde. También, como siempre lo hago, reitero una vez más que este canal, que este programa, no tienen ningún fin utilitario, ni están monetizados, ni tienen ningún tipo de ingreso económico, ni se recibe dinero, ni donaciones, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por esa pasión, por ese gusto, por ese entusiasmo compartido entre ustedes y yo de platicar de historia, de recordar el pasado. Eso sí, les reitero también, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, al agradecer como siempre su valiosa presencia, su compañía, el que estemos juntos para recordar el pasado, si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y es que miren ustedes, con tantas cosas que hemos platicado durante este mes de mayo, no quería yo que terminara este mes sin que habláramos de otro tema que es históricamente importante, pero sobre todo en sus repercusiones actuales. Y me voy a referir a ellas directamente, por las intervenciones constantes que de diversa manera realiza el gobierno de los Estados Unidos de América sobre nuestro país, pues evidentemente hay referentes históricos que permiten entender la manera de actuar y de pensar de nuestros vecinos del norte desde hace muchos siglos. Justamente en el mes de mayo, pero de hace 190 años, es decir, en el año de 1836, en mayo precisamente de hace 190 años, insisto en ello, fue cuando finalmente perdimos Texas. Texas, sí. No voy a entrar, por supuesto, en el debate si se escribe Texas con J o Texas con X, porque no quiero entrar en ese tipo, pues, de discusiones en las cuales en las redes sociales, al menos durante las últimas semanas, muchísima gente ha participado debatiendo si México debe escribirse con J o con X. Bueno, lo mismo sucedería con Texas. Con X o con J, el caso está que la perdimos hace 190 años. Y el referente histórico es importante porque miren ustedes, las ambiciones, las intrigas, la manera de actuar, a veces veladamente y en otras descaradamente, abiertamente intervencionistas, ha sido una tradición de continuidad de los distintos gobiernos de los Estados Unidos de América. Hoy es el presidente Trump, pero hace 190 años actuaba de manera muy similar el presidente de aquel tiempo, Andrew Jackson. Pero también, y esto es importante resaltarlo, a esas intrigas,
a esas ambiciones, frente a ellas, como si fuera el cóncavo y el convexo, encontramos muchos discursos mexicanos, mucha defensa de la soberanía con palabras, pero también muchas torpezas, muchas faltas de previsión, mucho desinterés y hasta muchas traiciones por parte de los mexicanos que así facilitaron que los Estados Unidos de América, al menos hace 190 años, en el caso de Texas, se salieran con la suya. ¿Sí? Esta es la historia que quiero platicar el día de hoy. Repito, tanto por recordar el pasado, pero como siempre lo comentamos y lo insisto, porque la historia cuenta con un sentido de contemporaneidad que permite entender el presente. Y este sentido de actualidad del pasado, al menos en lo que corresponde a las relaciones entre México y Estados Unidos de América, siempre mantiene una constante: las ambiciones de ellos, ya sea en su momento territoriales o de dominación económica, y por otra parte, pues los discursos soberanos, pero también las torpezas y hasta las traiciones por la parte nuestra. Es como una especie de constante histórica que se repite y se repite y se repite, y por lo visto hasta el infinito. Así aconteció en el año de 1836, cuando finalmente perdimos Texas. Miren, déjenme comenzar por el principio. Obviamente Texas formaba parte de la Nueva España allá en los inicios del siglo XIX. Una Nueva España que abarcaba en su parte oriental toda la costa del Golfo de México, toda por completo. En su parte continental se iniciaba con la península Florida, después con la provincia de la Luisiana, enseguida con la provincia de Texas, con el Nuevo Santander, hoy llamado Tamaulipas, con Veracruz, que incluiría en ese tiempo pues parte de lo que sería Tabasco, con Campeche y Yucatán, y se cerraba el Golfo con la isla de Cuba, que también dependía de la Nueva España. Por eso era el Golfo de México. Pero poco a poco se fue desmembrando, sobre todo la parte norte de la costa de este Golfo de México, y fue siendo adquirida, a veces por negociación, a veces por venta, a veces a la mala, por los Estados Unidos de América. A principios del siglo XIX, exactamente en el año de 1800, cuando Estados Unidos únicamente lo conformaban sus originales 13 colonias, y era un país relativamente pequeño que apenas se expandía hacia el oeste, ocupando territorios que antes habían pertenecido al Imperio Británico. La Nueva España, que tenía una amplitud territorial enorme, sufrió su primera merma. En ese año de 1800, mediante el Tratado de San Ildefonso, la corona española, que estaba a cargo de su monarca, Carlos IV, y de su ministro Manuel Godoy, para quedar bien con Napoleón Bonaparte, en ese momento primer cónsul de Francia, decidieron cederle la provincia de la Luisiana, que siglos atrás había sido francesa, pero que había pasado ya, por lo menos los últimos 100 años, a ser una posesión española. Napoleón, pues, se hizo de la Luisiana, pero no le interesaba mayormente, y en cuanto pudo, 3 años después nada más, en 1803, le vendió
literalmente le vendió la Luisiana al gobierno de los Estados Unidos, que en ese momento encabezaba el presidente Thomas Jefferson. Así adquirieron los norteamericanos la Luisiana, lo cual pues fue una afrenta muy grande para los novohispanos, los actuales mexicanos, y pronto se van a interesar por las provincias vecinas. De un lado tenían a la Florida y del otro lado a Texas. Ambas en ese momento posesiones españolas y que pertenecían al virreinato de la Nueva España. Miren, para dar un salto en el tiempo y para que aparezca además el personaje norteamericano importantísimo en estas jornadas de la pérdida de Texas, en el año de 1812, cuando estaban en guerra Inglaterra y Estados Unidos, inclusive con un desembarco inglés que quemaron sus fuerzas militares la capital de Washington, también atacaron la ciudad de Nueva Orleans, en la Luisiana, en ese momento ya un estado más de los Estados Unidos de América. La ciudad de Luisiana resistió el ataque y el general norteamericano que estaba al mando, que se convirtió en un héroe muy popular para los estadounidenses, era el general Andrew Jackson. Ya desde ese momento era famoso, no solamente por su éxito militar frente a los británicos, sino también porque como senador había impulsado una serie de leyes para relocalizar a las naciones indígenas y las apartando y las literalmente aventando hacia el oeste. Y Andrew Jackson, que es un prototipo de lo que se llama y se conoce como el destino manifiesto, tenía clara la visión de que Estados Unidos de América debería adquirir las dos provincias vecinas de la Luisiana, tanto la Florida como Texas. Y el mismo Andrew Jackson comenzó con la Florida. Fue nombrado comandante militar de la zona sur de los Estados Unidos de América, y con el pretexto de que los indios, la nación originaria de los seminolas, incursionaban en Georgia y en Luisiana, atacó Luisiana, atacó la Florida, la ocupó y obligó al gobierno español a negociar con los Estados Unidos de América en 1819 para que finalmente los norteamericanos compraran también la Florida. Claro, en este intervalo, Andrew Jackson se encargó de aniquilar a los seminolas de una manera inclusive bastante desalmada. Él es el inventor de las guerras bacteriológicas porque para ahorrar municiones, para ahorrar pólvora, decidió obsequiarles a los seminolas mantas que estaban contaminadas de viruela para provocar una infección masiva, una pandemia y propiciar su aniquilamiento para, repito, literalmente economizar municiones. Pero así ya para 1819, mediante la firma del Tratado Adams-Onís, España cedió la Florida a Estados Unidos y con ello los norteamericanos ya tenían dos de las tres provincias del norte del Golfo de México. Ya tenían la Luisiana, ya tenían la Florida, y en este tratado se fijan los límites además también entre la propia Luisiana y la provincia de Texas, en ese momento todavía perteneciente a la Nueva España, porque estamos en 1819. Pero Andrew Jackson, para ese momento que se vuelve un hombre muy popular, al poco tiempo va a aspirar, y lo conseguirá más adelante, a la presidencia de los Estados Unidos de América, y desde ahí uno de sus principales objetivos va a ser finalmente
adueñarse de la provincia de Texas. Esta era su misión, este era su objetivo, quedarse con Texas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en ese momento, Andrew Jackson, que apenas estaba pues enfilándose para alcanzar algún día la presidencia, decidió organizar columnas de inmigrantes, de norteamericanos que intentarían, y lo consiguieron, adentrarse en la provincia de Texas para asentarse ahí como colonos y trabajar, sembrar los campos y finalmente pues convertirse en habitantes de Texas. Estamos todavía en 1819 y todavía el año siguiente, 1820, Texas sigue siendo parte de la Nueva España. En estos momentos, allá en la península ibérica, cuando el rey Fernando VII se ve obligado a convocar a un congreso para poner en vigor nuevamente la Constitución de Cádiz, los diputados novohispanos se dan cuenta, porque todo el mundo lo sabe en ese entonces, que Estados Unidos tiene esa ambición sobre Texas. Ya tienen la Luisiana, ya tienen la Florida, y perfectamente bien han detectado que ahora el interés norteamericano es sobre Texas. Así que, ante un problema real, que es que Texas, como todo el norte de la Nueva España, estaba en realidad muy pero muy poco poblado, deshabitado casi por completo. Fíjense, en Texas en realidad la única población que tenía más o menos 1000 y pico de habitantes era la ciudad de San Antonio. Todos los demás eran pequeños poblados, minúsculos poblados en realidad, y la población total de Texas no pasaba de 10-12 mil habitantes. Era un territorio inmenso, pero despoblado. Entonces en España, los diputados de estas cortes constituyentes que, repito, reactivaron la Constitución de Cádiz, decidieron emitir una ley para, en efecto, admitir colonos con una idea muy romántica que después vamos a copiar en México. Colonos católicos. Quizás allá los señores españoles, diputados, pensaban que con esta ley, en la cual se permitía que vinieran colonos a Texas a los cuales se les darían gratuitamente tierras, católicos por supuesto, esto atraería el interés, por ejemplo, de irlandeses, de polacos, de franceses, de bávaros, que quisieran venir a América, como lo habían hecho muchos a Estados Unidos, pero esta vez con la limitante de ser católicos, lo cual protegería la religión, y podrían desarrollarse en Texas. Se expide la ley y efectivamente un grupo de 300 familias de norteamericanos, encabezados por Stephen Austin sí, el nombre que tiene actualmente la capital del estado de Texas, fingen cumplir con la ley y se adentran en el territorio tejano, entonces de la Nueva España. Estamos en 1820 y principios de 1821. Cuando digo fingen cumplir con la ley, es que efectivamente fingieron. La ley exigía que los colonos fueran católicos y los norteamericanos en su gran mayoría son de las diversas denominaciones protestantes y muchos de ellos puritanos calvinistas. No son católicos. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo.
llegaban a la ciudad fronteriza sobre el río Sabina, que era la frontera entre Texas y Luisiana, la ciudad de Nacogdoches, así se pronuncia la ciudad, y ahí pedían al sacerdote párroco del lugar que los bautizara porque, según ellos, habían comprendido que la verdadera religión era la católica. Y naturalmente, este buen sacerdote, totalmente crédulo, inocente, emocionado, estaba maravillado y daba gracias a Dios de tantos bautizos que llevaba a cabo, porque 300 familias completas pedían ser bautizados en la religión católica. Y una vez expedida la fe de bautismo, pues podían pasar a los puestos fronterizos y de ahí inmediatamente se les asignaban tierras y podían ir a ocuparlas, a vivir en ellas y a trabajarlas. Era una manera tan sencilla de burlar la ley que fue facilísimo para Stephen Austin y estas 300 familias adentrarse y establecerse en el territorio tejano. Para el año siguiente, 1821, como todos sabemos, México consuma su independencia y el gobierno de los Estados Unidos de América envían a su primer agente diplomático para establecer algún diálogo con el gobierno de la regencia mexicana que encabezaba el libertador Agustín de Iturbide. Este embajador de los Estados Unidos de América, el primero, de nombre Joel Robert Poinsett, efectivamente se acerca al gobierno imperial mexicano, trata de negociar con Agustín de Iturbide, pero el libertador literalmente lo corrió de su despacho, porque la pretensión norteamericana, en voz del propio embajador Poinsett, era que Estados Unidos reconocería la independencia de México si aceptaba negociar los límites fijados en el Tratado Adams-Onís en 1819 entre Luisiana y Texas. Como va a decir el propio Poinsett después, se trataba de establecer límites, él lo dijo así, entre comillas, más convenientes para ambas naciones, en virtud de que pues, este naciente imperio mexicano pues, no tenía ni población en Texas, ni manera de poder activar el crecimiento poblacional de esa provincia. Naturalmente Iturbide lo desechó, lo corrió, y al poco tiempo Poinsett, como todos sabemos, será el instigador, primero de las logias masónicas yorquinas y segundo del plan de Casamata, que derribará al imperio mexicano y establecerá la forma republicana de gobierno. Y una vez que México ya tiene esta república ya instaurada conforme a la Constitución de 1824, Poinsett regresará a la Ciudad de México para entrevistarse ahora con el primer presidente de nuestro país, el general Guadalupe Victoria, quien estará acompañado en estas entrevistas y negociaciones con su secretario de Relaciones Exteriores, el famosísimo conservador Lucas Alamán. Van a escuchar nuevamente la petición que hace Poinsett de negociar los límites fijados en 1819 y definitivamente, con gran patriotismo, tanto Guadalupe Victoria como Lucas Alamán, unidos en este fin, le dicen que no a Joel Robert Poinsett. Fracasó pues así el empeño norteamericano de negociar. Querían comprar finalmente Texas, negociando los límites del Tratado de Adams-Onís de 1819.
fracasó este empeño. Pero sin embargo, decidieron seguir actuando y promover más inmigración. El gobierno mexicano, que se percató de esta política de los norteamericanos de fomentar inmigrantes que fueran a Texas, decidió expedir una ley muy similar a la que anteriormente, que ya comentábamos, se había expedido en España. Sí, estaban conscientes tanto Guadalupe Victoria como Lucas Alamán de que Texas estaba despoblado. Sí, estaban conscientes de que deberían alentar la inmigración, la llegada de colonos que quisieran asentarse en Texas y trabajar allí, y lanzaron una ley muy similar a su antecesora española, pensando igualmente, idílicamente, que vendrían, repito, irlandeses, polacos, franceses, bávaros a poblar México porque se pedía que fueran católicos. Obviamente, los inmigrantes norteamericanos que ya sabían el caminito, siguieron penetrando a territorio mexicano con el pretexto de que ya se habían bautizado en la Iglesia Católica y que ostentaban ya su fe de bautismo. Obviamente estaban burlándose de la ley mexicana. Por algo muy sencillo, su propia religión, particularmente el puritanismo calvinista, promueve y defiende la tesis de que el fin justifica los medios. Y si se trataba, pues, de ganar tierras, de adquirirlas, de asentarse en Texas, pues seguían siendo en el fondo puritanos calvinistas, aunque hayan fingido bautizarse en el catolicismo. Pero había un problema adicional, mayor todavía y muy grave. El gobierno mexicano, ya esta vez encabezado por el siguiente presidente, Vicente Guerrero, expidió finalmente la ley de abolición de la esclavitud en México. La abolición de la esclavitud, que había sido una de las causas originales de la independencia, cuyo primer antecedente para acabar con ella había sido el propio padre Hidalgo en Guadalajara, que había ordenado terminar con la esclavitud. Vicente Guerrero, de origen mulato además también, expidió la ley que termina con la esclavitud en México, pero se dieron cuenta de que los colonos tejanos que habían llegado a vivir a Texas, que venían de los Estados Unidos, todos ellos tenían esclavos negros. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, en el cual estamos recordando que hace 190 años, precisamente en mayo, pero de 1836, perdimos definitivamente Texas. Con X o con J, no importa, perdimos Texas. Gracias, por supuesto, primero que nada, a la ambición norteamericana, pero también gracias, y no podemos negarlo, a nuestras torpezas y a nuestras traiciones, que de ambas hubo. Comentábamos hace un momento que otra dificultad enorme que se da cuenta el gobierno mexicano, que tiene que tolerar porque así dictó la ley, de manera tan, pues ustedes quieren, tan inocente, de exigir que los colonos que vinieran a poblar Texas fueran simple y sencillamente católicos, con la ilusión de que fueran europeos, pero resultó que eran norteamericanos que se bautizaban para conseguir el documentito que los acreditaba como católicos y poder ingresar a México. Se dieron cuenta también de que traían esclavos negros. El gobierno mexicano, que ya había abolido la esclavitud, intentó a toda costa
pues dictar medidas especiales para liberar a los esclavos, a los negros que traían los norteamericanos. Por ejemplo, se dictó una ley para establecer la libertad de vientre, es decir, que el niño negro que naciera nacería libre. Otra ley para obligar a los dueños de los esclavos que a los 14 años de edad de los chicos de color fueran también liberados. Pero pues resultaron ser muy hábiles y muy astutos los colonos, porque argumentaban que esos chicos, que esos señores, que esas mujeres de color eran trabajadores contratados por ellos y que venían bajo un sueldo, y pues los pobres negros pues consentían y afirmaban que era cierto porque sabían que eran esclavos. De esta manera pues, disfrazándolos como trabajadores o como aprendices a los jóvenes, siguieron introduciendo esclavos negros en Texas. El gobierno mexicano estaba ya sumamente preocupado y decidió enviar a un personaje importantísimo en aquel tiempo, en 1829, para averiguar y saber exactamente qué estaba ocurriendo en Texas, porque ya todos se figuraban claramente que se trataba de una intromisión, una irrupción, una invasión norteamericana. En ese momento, un militar que había sido subordinado destacadísimo de José María Morelos y Pavón, de quien además el propio Morelos se encargó de realzar sus méritos cuando fue procesado. Me refiero al general Manuel Mier y Terán, y que había sido además un factor decisivo en la victoria de Tampico en 1829 para derrotar a la invasión española de Isidro Barradas. Manuel Mier y Terán, que era además un sólido aspirante a la presidencia de la República de México, fue enviado a Texas como una especie de visitador, como un inspector, en calidad de comandante general de Texas, para enterarse exactamente de lo que estaba sucediendo. Mier y Terán recorrió toda la provincia, visitó las poblaciones, las pocas que había, con ciudadanos de origen español, mexicanos ya entonces. Visitó también las nuevas poblaciones que habían fundado los colonos, y los informes que rindió al gobierno mexicano fueron terribles. Llegó a la conclusión de que de cada 8 habitantes que había en Texas, solamente 1 era mexicano y los 7 restantes eran de origen norteamericano. Así que la población estaba 7-1. Era mayoritaria la población de norteamericanos. Calcularon que en Texas habitaban un total de 45,000 personas más o menos, de los cuales pues más de 35,000 eran norteamericanos y solamente la diferencia eran de origen español mexicano. Así que estaba totalmente sobrepasada la capacidad de poder resistir ya, numéricamente hablando en materia de población, a esta invasión de los Estados Unidos de América. Para prevenirla, para evitar cualquier tipo de secesión, de separación, Manuel Mier y Terán solicitó que se enviara un cuerpo de ejército de al menos 7,000 soldados para ser establecido en Texas y poder controlar la provincia y, en caso necesario, resistir y rechazar una posible invasión norteamericana. Pedía 7,000 soldados, sobre todo por la amplitud, la enormidad del territorio tejano. No le hicieron caso. Bueno, es más, no le hicieron caso porque ni siquiera teníamos soldados para eso. Cuando la invasión de Barradas, en 1829, apenas habíamos juntado 3,000.
¿Y eso? Pues que México presumía tener un ejército poderoso. Era imposible, pues, reforzar militarmente la provincia de Texas. Este fracaso, esta tristeza, esta desesperación y quizás aunado a sus propios problemas personales harán que en 1832 Manuel Mier y Terán, de visita en la población de Padilla, en Tamaulipas, se suicide, como le hemos platicado en alguna ocasión, exactamente sobre la tumba de Agustín de Iturbide. Ahí se suicida Manuel Mier y Terán. Ante su muerte, el gobierno mexicano del general Anastasio Bustamante, preocupado por la situación tejana, decide enviar otro comisionado, otro inspector, otro comandante que pudiera explicar el problema y dar medidas, proporcionar ideas para defender Texas. Y fíjense, mandan nada más ni nada menos que al hijo natural de José María Morelos y Pavón, el entonces ya joven coronel Juan Nepomuceno Almonte, que tenía una virtud, la de que él hablaba perfectamente bien el inglés, porque allí su papá lo había enviado a Estados Unidos a refugiarse, había aprendido el idioma, conocía las costumbres norteamericanas y efectivamente pudo convivir. A partir de 1834 pudo convivir con los tejanos colonos norteamericanos y percatarse claramente de que su intención era levantar a Texas, separarla de Coahuila, que era el estado al que pertenecía, independizarla de México y finalmente en el futuro unirla a los Estados Unidos de América. Igualmente que Mier y Terán, Juan Nepomuceno Almonte envió informes verdaderamente alarmantes al gobierno mexicano para pedir ayuda, ratificando la necesidad de contar con 7,000 soldados para defender Texas, ratificando la necesidad de promover otro tipo de colonos, de evitar la proliferación de colonos norteamericanos, porque además Almonte descubrió que los norteamericanos, había muchos que cumplían el trámite legal, se bautizaban y pasaban la frontera para adquirir legalmente tierras, pero había ya muchos otros que, dada la amplitud del territorio, lo dilatada de las fronteras, las cruzaban y simplemente se iban a vivir a Texas. Pero además, y por supuesto, estos colonos ilegales, estos inmigrantes ilegales que pasaban la frontera sin permiso, sin necesidad de que nadie los detuviera ni los controlara, por supuesto iban acompañados por sus esclavos negros. Y esto tenía profundamente alarmado a Juan Nepomuceno Almonte, porque recordemos que su propio padre, también mulato, precisamente era uno de los más interesados en abolir la esclavitud. Fracasó también Juan Nepomuceno Almonte. Finalmente, el pretexto que utilizaron los tejanos, que repito, ya para ese momento son una mayoría abrumadora en la población de Texas, es que en México, en el año de 1835, se termina con el sistema federal, un sistema federal que había sido literalmente copiado del sistema de los Estados Unidos de América y que partía del principio, como allá sucedió en efecto, de que en Estados Unidos las 13 colonias que eran independientes, diferentes, con sistemas de gobierno inclusive distintos, acordaban unirse voluntariamente en un pacto federal. Y en México,
en 1824, copiamos exactamente las mismas ideas y fingimos que México estaba formado por estados libres y soberanos que resolvían de manera voluntaria unirse todos en un pacto federal. Y por lo tanto, conforme a esta ficción, una ficción en efecto, si los estados habían expresado su voluntad de unirse, tenían el legítimo derecho de expresar también su voluntad de separarse. Así lo establecía la Constitución de 24. Repito, porque partía de un principio falso, ficticio, que los estados preexistían. Y Coahuila y Texas, más bien la parte de Texas, resolvió separarse primero de Coahuila y segundo, también declarar su independencia con respecto de México. Esto fue el pretexto que encontraron los tejanos cuando en 1835 finalmente se cae el sistema federal y se establece en México un sistema, una forma de gobierno central. Declararán, repito, su independencia. Y aquí aparecen otros personajes que son importantísimos. Por una parte, el gobierno mexicano, ofendido, airado, molesto, indignado con lo que hacen los tejanos, decide ahora sí enviar un ejército para sofocar esta revuelta, para aplacarlos, para ponerlos en orden, y al frente de este ejército decide ponerse en el mando el propio presidente de la República, que pide licencia para encabezar, para mandar directamente a sus tropas, Antonio López de Santa Anna. ¿Sí? Santa Anna va a comandar al ejército. Pero fíjense lo interesante. Este sistema centralista de tinte conservador, que aniquila el sistema federal de tinte liberal, obliga a que un mexicano, o justifica, o es el pretexto que un mexicano liberal, federalista, uno de los redactores de la Constitución del 24, quien además escribió su preámbulo en donde claramente se dice, así dice la Constitución de 24, exhortando al pueblo mexicano que si quiere ser feliz, debe imitar a los vecinos del norte, a los Estados Unidos de América, un mexicano que admiraba profundamente a los norteamericanos, un mexicano que había sido gobernador del Estado de México, que había sido secretario de Hacienda tanto de Guadalupe Victoria como de Vicente Guerrero, un mexicano que había sido enviado como embajador a Francia, un mexicano distinguidísimo, decida irse a Texas para ponerse a las órdenes de la rebelión tejana. Me refiero a Lorenzo de Zavala, un yucateco, destacadísimo liberal, repito, creador, redactor de la Constitución del 24, liberal, admirador ferviente de los norteamericanos, decide irse a Texas. Al mismo tiempo, van a coincidir en estos momentos, ya en 1836, a partir de febrero y hasta mayo, en Texas, estos personajes. Lorenzo de Zavala, que es designado vicepresidente de la República de Texas, un mexicano se puso a las órdenes de los tejanos norteamericanos y fue electo vicepresidente de la República de Texas. El presidente mexicano con licencia, Antonio López de Santa Anna, que está al frente del ejército mexicano que va a combatir la rebelión, y un tercer personaje importantísimo, que es uno de los amigos más cercanos del presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, el personaje que viene precisamente con el encargo de su
compadre y amigo Jackson a fomentar y a dirigir la rebelión, que es nada más ni nada menos que Samuel Houston. Ellos tres son los personajes esenciales. Santana con sus torpezas, Houston con sus intrigas y Zavala con su traición. El gobierno mexicano dictó varias medidas, una muy típica por medio de una ley de estas para hacer valer la soberanía, declarando que cualquier extranjero que se encuentre ilegal en México y que tome las armas en contra de nuestro gobierno allá en Texas será considerado como pirata y pasado por las armas. Por otra parte, a Santana, cuando le confían el mando del ejército, literalmente lo envían a Texas con poquísimos soldados. Tendrá que reclutar por leva, es decir, obligatoria, hasta 6,000 de ellos. Los harán caminar sin uniformes adecuados desde San Luis Potosí hasta San Antonio en Texas, en medio del desierto y en el invierno, con pocos alimentos, pocos bastimentos, malos uniformes. Van a llegar ya profundamente agotados, y en cambio los tejanos, que reciben armas de los Estados Unidos de América, pues no tienen más que fortificarse en San Antonio, eso sí, con la idea clara de defender lo que ellos ya llaman a su patria soberana, a la República de Texas, que acaba de declarar su independencia y cuyo vicepresidente es un mexicano. Este es el escenario de la guerra de Texas. Su desenlace todos lo conocemos, es muy sencillo de explicar. Sabemos que en San Antonio, en la misión de El Álamo, se van a atrincherar, se van a fortificar los tejanos rebeldes, y que el ejército mexicano al mando de Santana los va a sitiar, va a atacar y no va a dejar ni a uno solo de los soldados, más bien de los colonos alzados con vida, salvo a las mujeres, a los niños y a los esclavos negros que Santana va a liberar. Sabemos que esta matanza, la de Texas, va a ocasionar un resentimiento tremendo entre los tejanos, que van a encontrar como grito de guerra esa frase que aún repiten todavía allá, de Remember the Alamo, recuerden el Álamo. La segunda gran batalla se libra en una población llamada Goliath, en donde un general mexicano, el general Urrea, al mando de 600 soldados, fíjense bien, todos ellos mayas, incorporados a nuestro ejército por medio de leva, se comportan salvajemente, derrotan a los tejanos del coronel Fanning y los fusilan a todos los que capturaron vivos, aplicando la ley, esta que había dictado el Congreso mexicano, de calificar como piratas a todos los extranjeros que estuviesen de manera ilegal en Texas. Esto va a ocasionar que obviamente los tejanos se muestren profundamente indignados, pero a su vez va a ocasionar que Santana, con esta facilidad mexicana de creernos superiores a cualquiera, piense que ya había ganado la guerra y relaja la disciplina de su ejército, lo divide en varias fracciones y llega hasta el extremo de que en un lugar llamado San Jacinto, un día muy soleado en la mañana, precisamente en mayo de 1836, decida que sus tropas descansen ese día, él mismo se acuesta a dormir y son sorprendidos por los 900 hombres que Sam Houston manda directamente, que destrozan a los mexicanos y, lo que es peor, capturan a Antonio López de Santa Anna. Lo toman preso. Es algo terrible, francamente, ¿eh? Fíjense las cosas de la vida. Ahí en San Jacinto, en una de las riberas de este río, frente a donde se instaló el cuartel mexicano, Santana se enteró de que exactamente del otro lado del cauce estaba la casa
particular de Lorenzo de Zavala, quien obviamente no se encontraba ahí. Bueno, Santana, en una especie de acto de castigo, ordenó quemar la casa de Zavala. Bien merecido, a Zavala. Pero también hay que insistir en esta prepotencia, esta presunción mexicana, porque es cuando Santana dice que la frontera entre México y los Estados Unidos se va a fijar ante la boca de sus cañones. Pensaba que ya había ganado, pensaba que tenía ya todo controlado y decidió dormir esa mañana cuando fue sorprendido. Todavía en un arranque de estos, pues de mucha presunción, cuando llevan a Santana ante Samuel Houston, se ostenta diciendo que es el Napoleón del Oeste. Háganme el favor. Entonces tenemos un astuto, que es Samuel Houston, que sabe aprovechar la gran falla de Santana de ordenar que sus tropas descansen todo un día y que se duerman a media mañana. Tenemos a un general torpe y presuntuoso, que es nuestro presidente de la República con licencia, Antonio López de Santana, y tenemos a un maquiavélico mexicano que ha traicionado a su país para servir a la República de Texas. La conclusión de todos estos eventos es que Santana, aterrorizado, atemorizado, firmará justamente en mayo de 1836 los tratados de Velasco. Tratados en los cuales, en uno de ellos, Santana se compromete a no volver a tomar las armas en contra de la República de Texas, y fíjense nada más, se compromete a ordenarle al ejército mexicano que se retire hasta el río Bravo. ¿Y saben qué es lo peor? Que el ejército mexicano, al mando de quien quedó como segundo en jefe, el general Vicente Filisola, acató, obedeció las órdenes de su general en jefe, que estaba prisionero. Filisola debió haber actuado de otra manera, debió haber atacado inmediatamente, pero no, decidió obedecer las órdenes de Santana a pesar de que estaba preso en poder de Samuel Houston. Y en otro tratado más, también allí en Velasco, Santana se comprometió a promover ante el Congreso de México y ante el gobierno mexicano el reconocimiento a la independencia de Texas. Esto no tuvo empacho en firmarlo Antonio López de Santana para salvar la vida. Y la salvó en efecto. Con el paso del tiempo, estos tres personajes cumplirán con su destino. Santana logró salvar la vida. Más adelante regresará a México y seguirá con su carrera política, porque finalmente estos pecadillos no cuentan. Fíjense, Lorenzo de Zavala, ese mismo año de 1836, tendrá un accidente, caerá al río San Jacinto, cuyas aguas estaban heladas, le dará pulmonía y va a fallecer. Y Samuel Houston se va a convertir en gobernador de Texas, presidente de la República de Texas, y más adelante es el que conseguirá la incorporación de Texas a los Estados Unidos de América, y se transformará él, Samuel Houston, en su primer gobernador. Una historia pues compleja, pero insisto, muy actual. Déjenme rematar con la propia historia con la que termina, valga la redundancia, esta misma historia. Seguramente por obedecer las órdenes de Andrew Jackson, el presidente norteamericano, Samuel Houston, una vez que Santana firmó estos vergonzosos tratados de Velasco, en lugar de dejar libre a Santana, lo embarcó y lo mandó a Washington. Lo mandó prisionero a Estados Unidos, a la capital de aquel país, en donde Antonio López de Santana tuvo una entrevista.
en la Casa Blanca con el presidente Andrew Jackson. Claro, Santana no es presidente en funciones, está con licencia, pero Andrew Jackson sabe que es el hombre más poderoso políticamente hablando de México y nadie sabe exactamente qué platicaron. Nadie lo sabe. Santana en sus memorias no cuenta nada, Andrew Jackson no señaló nada, los intérpretes traductores que estuvieron con ellos tampoco dijeron una sola palabra. Hay simplemente pues rumores, suposiciones. ¿De qué hablarían Andrew Jackson y Antonio López de Santana? Nadie lo sabe, pero con lo que sucederá años después, en la guerra del 47, cuando Estados Unidos permite el regreso facilísimo, de manera muy sencilla, de Santana que viene del exilio y lo deja pasar, todo el mundo ha supuesto que a lo mejor desde esa ocasión, desde esa entrevista de la cual no se sabe nada, es cuando Santana ya pactó que años después entregaría a los Estados Unidos lo que resta del territorio del norte de nuestro país. No lo sabemos, es mera suposición, pero lo que sí sabemos con certeza es que Santana se entrevistó en la Casa Blanca con el presidente Andrew Jackson. Como ven, es una historia, amigas y amigos, de esa que tiene clarísimo sentido de contemporaneidad por las ambiciones e intromisiones norteamericanas desde aquel tiempo y por las torpezas y traiciones mexicanas también ya desde aquel tiempo. Gracias, amigas y amigos, por su atención y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.